Estos que se llaman progresistas nunca buscan el progreso, buscan el control. Y una de las evidencias más claras es por qué siempre llevan a cabo políticas inflacionistas. La inflación, el impuesto silencioso, es la mejor manera de engañar a sus votantes, a los que les dicen que solo van a subir los impuestos a los ricos, y lo que hacen es hundir a la clase media y a los más desfavorecidos. ¿Con qué? Con el impuesto silencioso. Vamos a hablar de todo ello. El impuesto silencioso. Siempre se ha dicho que, claro, que los pobres no pagan impuestos y por lo tanto prefieren las políticas socialistas. ¿Qué es lo que pasa? Que los socialistas, que no son tontos, pero sí son expoliadores, utilizan a los pobres y a las clases medias subiéndoles los impuestos por dos vías. Primero, los impuestos indirectos y los impuestos a todo tipo de actividades, incluida la famosa subida de impuestos a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, y al CO2, etcétera. Se inventan todo tipo de nombres. Pero el impuesto de los pobres, el impuesto con el que hacen a los pobres todavía más pobres y más dependientes, es la inflación. En el caso de España, los efectos son evidentes. En un artículo magnífico de John Mueller, uno de los mejores periodistas que tiene el mundo de habla hispana, lo explica perfectamente. Acompáñame. El artículo se llama El impuesto silencioso y lo que muestra es que en España, utilizando el subterfugio de no deflactar los impuestos a la inflación, que es muy típico, en realidad lo que han hecho ha subido la carga fiscal para la clase media y para todos los ciudadanos, además de disparar los desequilibrios. Es decir, la inflación está disfrazando todos los desequilibrios del gobierno. Por un lado, al hacer las ratios de deuda sobre PIB, de recaudación fiscal, de déficit, también de presión fiscal sobre PIB nominal, es decir, incluyendo la inflación, dopa el denominador cuando en realidad no ha mejorado ni la deuda, ni los impuestos, ni muchísimo menos ha mejorado la situación fiscal del país. Pero aquí muestra, mi querido amigo John Mueller, que la evidencia de haber convertido a los contribuyentes españoles en el jamón y el queso de un sándwich mixto en el que les han crujido de manera brutal. Por un lado, subida de la inflación de más del 22% desde que gobierna el señor Sánchez. Eso ha hecho que la cesta de la compra se haya disparado, de hecho, mucho más. La cesta de la compra ha subido más de un 40%. Por otro lado, por lo que hemos visto ha sido que los salarios reales netos no han subido, sino que han bajado. Es decir, los salarios ajustados por inflación y por la subida de impuestos resulta que han bajado, con crujidas brutales también en impuestos como son las contribuciones sociales, como los llaman ellos. Pero dice algo que me parece excepcionalmente importante. Es que España, durante el gobierno de Sánchez, es el país en el que más se ha subido los impuestos indirectamente a los ciudadanos, aprovechando la inflación, y en el que menos, el segundo, en el que menos se ha mitigado ese impacto. Es absolutamente brutal. Así, mientras los salarios perdían poder de compra, el IRPF hacía exactamente lo contrario. Es una pinza brutal. Lo explica el Banco de España en el estudio que refleja John Mueller y lo dice de una manera muy clara, ¿no? Que España es uno de los países en los que está peor la situación con respecto a cualquiera de sus comparables. Esto es brutal, porque claro, no nos podemos olvidar que el gobierno se presenta como el gobierno de las clases medias y bajas, que dice que no sube los impuestos, y lo que ha hecho ha sido exactamente lo contrario. Un trabajador cuyo sueldo subió para mantenerse a flote acabó tributando más por la parte nominal de esa subida, pese a que su situación real no mejoraba. Esa es la evidencia del socialismo. Engaño, expolio y, por supuesto, propaganda. ¿Por qué es esto importante? Porque es importante recordar que lo que está haciendo el socialismo, además, es crear toda una serie de
bombas de relojería que le van a estallar en la cara al próximo gobierno de la nación, en el caso de España. Es muy típico, lo hizo también el kirchnerismo en Argentina. Se trata de dejar unos gigantescos desequilibrios que cuando venga el siguiente le salten en la cara y entonces se presenten ellos como los que solucionan las cosas, ¿verdad? Es curioso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Número uno, está disfrazando el aumento de endeudamiento, el aumento del déficit estructural, el aumento de impuestos y la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos, disfrazando el Producto Interior Bruto con mayor gasto público, mayor deuda y, por supuesto, con fondos europeos que son un one-off. ¿Qué es lo que pasa? Que después, cuando se pierda el efecto placebo de los fondos europeos y el efecto placebo en recaudación de esos efectos de no deflactar la inflación en los impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Que el próximo que venga se va a encontrar, uno, con una subida de salarios públicos, el que más de 3/4 le caen a la próxima legislatura. Dos, con un agujero brutal en las cuentas de la Seguridad Social que llevan a que el sistema de pensiones esté prácticamente quebrado y, por lo tanto, cuando se tengan que rendir cuentas ante Bruselas, el próximo gobierno va a tener que llevar a cabo el enorme ajuste y la enorme subida de impuestos que ha dejado como bomba de relojería la reforma Escrivá. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El agujero que va a dejar con los salarios de los funcionarios, el agujero que va a dejar con las pensiones, el agujero que va a dejar en déficit en términos absolutos y el aumento de deuda que deja en términos absolutos. Y todos esos factores, cuando se pierde el efecto de one-off de una vez de los fondos europeos, de la inflación y de el evento de crecimiento que genera el aumentar masivamente la población, le van a saltar en la cara al siguiente. Le van a saltar en la cara al siguiente si lleva a cabo políticas de gradualismo. Si hace, como hizo el presidente Milei, políticas decisivas de ajuste sin compromiso y sin tapujos y, desde luego, sin excusas, entonces tendrán éxito. Pero si caen en el error del gradualismo, les van a saltar en la cara y les van a echar la culpa de los recortes, de los excesos que ha dejado este gobierno. Que no te engañen.